31. ¿Realmente existe? La realidad de un fenómeno así es coherente con lo que sabemos que es el caso de la experiencia cotidiana y universal. Anecdótico versus científico. La elección que enfrentamos no es entre lo anecdótico y lo científico, es entre lo racional y lo irracional, lo real y lo imaginario. Entonces, ¿cuál es un enfoque racionalmente aceptable para evaluar la evidencia de la realidad del más allá? Simplemente esto tenemos que reunir todas las afirmaciones sobre la vida futura que han surgido espontáneamente en el curso de la historia. Enfatizo espontáneo porque las afirmaciones que involucran a mediums, tableros de Ouija, canalización, regresión hipnótica a vidas pasadas y similares son artificiales y, por lo tanto, en mi opinión, inadmisibles. Son inducidos por este mundo y bien pueden ser acusados de ser fabricados o manipulados. Nuestra preocupación es lo que nos llega de forma espontánea desde el otro lado. Por supuesto, los tipos de afirmaciones y datos disponibles en este dominio no pueden investigarse ni probarse con ninguna metodología o instrumento científico, ni siquiera pueden ser descritos o experimentados en términos de lo científico. Lo que tenemos son relatos de testigos oculares, comillas, de viajes más allá del mundo del espacio, tiempo y de encuentros con individuos de otro reino. Informes de revelaciones de fuentes externas no de este mundo que corroboran los relatos de los testigos oculares. Fenómenos que no pueden explicarse en términos físicos, intercesión celeste, por ejemplo, pero que son coherentes con los relatos y las revelaciones. Transformaciones de carácter, personalidad, valores y actitudes que siguen a estas experiencias y encuentros. Nuestra experiencia cotidiana del pensamiento y el yo indica una vida que trasciende lo físico. En sí mismo, esto apunta a la posibilidad de una vida después de la muerte sin probarlo. Pero cuando se combina con los datos posteriores a la vida resaltados anteriormente, se nos dibuja en una nueva dirección. En resumen, después de considerar la evidencia en su totalidad, dinamismo y concreción, pronto vemos que un patrón comienza a formarse. Los fenómenos son extraordinariamente diversos y, sin embargo, sorprendentemente específicos. Acumulativamente, nos dan una coherencia. 32. Hay vida después de la muerte. Y una imagen completa del mundo más allá de la muerte. Sí, hay una vida y un mundo más allá de la muerte, y hay muchas cosas que podemos aprender si lo deseamos. Cuanto antes comprendamos este hecho, mejor para nosotros. Hemos perdido tanto tiempo y desperdiciado muchas oportunidades para explorar la extraordinaria riqueza de datos que ha estado disponible a lo largo de los siglos y particularmente en los tiempos modernos. Nos han deslumbrado las suposiciones y preconceptos dogmáticos. Ha llegado el momento de una revolución copernicana en los estudios posteriores a la vida. Epiciclos de Copérnico y Ptolomeo. En el siglo XVI, la creciente evidencia cosmológica había indicado que, contrariamente a la antigua teoría de Ptolomeo, era el Sol y no la Tierra el centro del sistema solar. Pero los seguidores de Ptolomeo crearon nuevas extensiones a su teoría que buscaban explicar cada nueva evidencia mientras se aferraban a la teoría original. El movimiento observado de los planetas tuvo que conciliarse con la afirmación de que la Tierra era el centro fijo del universo. Esto dio origen a la idea ptolemaica de epiciclos, de planetas que se mueven en pequeños círculos. Copérnico, seguido por Kepler, Galileo y Newton, logró establecer una visión completamente nueva de un universo heliocéntrico, porque estaban dispuestos a dejar que los datos enmarcaran la teoría en lugar de al revés. Y esto es precisamente lo que se requiere hoy para estudiar la vida después de la muerte. Ciertamente, los datos a estudiar no son observables con dispositivos científicos. Tampoco es matemáticamente medible. Pero es el tipo de datos que esperaríamos si nos enfrentamos a una realidad que trasciende lo físicamente perceptible. Y no es solo un dato aislado que crea la teoría o el modelo.
La teoría de Copérnico necesitaba las observaciones de Galileo y las leyes de Newton para establecerse. Del mismo modo, en el presente caso necesitamos un modelo teoría de la vida después de la vida, según lo dispuesto en las religiones primordiales. Una base ley para su existencia, es decir, Dios. Una amplia gama de datos observaciones experimentales para respaldar su actualidad, nuestra experiencia de lo no físico en la vida cotidiana, experiencias cercanas a la muerte, revelaciones de fuentes confiables, visiones de y del otro mundo, la intercesión de los santos. Una vez que hemos abrazado la revolución de Copérnico, todos los datos reunidos con avidez por la raza humana en toda la historia tienen sentido. Ya no tenemos que inventar epiciclos. Los copérnicos de la cosmología mostraron que un nuevo paradigma 33 la Tierra es parte del universo, pero no su centro. Los copernólogos de la antropología muestran que el mundo físico es parte de la realidad, pero no su centro. Conectando los puntos. Dijimos anteriormente que una imagen emerge de los puntos. Entonces, ¿cuáles son los puntos que estamos conectando? He dado mis propios nombres a estos puntos guiados por su función. El punto de la pistola humeante se compone de las experiencias cercanas a la muerte que se han informado a lo largo de los siglos, pero con mayor claridad y cantidad en la actualidad. El punto de pastel en el cielo se relaciona con los datos proporcionados por las tradiciones religiosas y las experiencias de la humanidad antigua. El extraterrestre punto está constituido por los informes de las visitas de la vida después de la o las visiones de los mismos. El punto sensible al tacto comprende el tipo de datos disponibles de la ciencia en relación con la conciencia, el pensamiento y el yo. El punto todo está en tu cabeza hace referencia a las reflexiones filosóficas que han dado mayor claridad a la idea de un alma que puede sobrevivir a la muerte del cuerpo. La necesidad de conectar los puntos debería ser obvia. Tomemos un reclamo particular sobre la vida después de la muerte, por ejemplo, el reclamo de una experiencia cercana a la muerte. Podemos evaluar de manera confiable este reclamo solo en el contexto de todos los demás datos relacionados con el más allá. Podemos entender cada punto solo relacionándolo con la imagen formada al conectar todos los puntos. A riesgo de regalar el final incluso antes de comenzar, permíteme compartir la imagen que he dibujado de los puntos. La persona humana es una unión irreducible de materia y espíritu. Tras la muerte, la persona continúa existiendo, aunque en un estado antinatural. Dependiendo de las elecciones hechas en esta vida, uno pasa la eternidad con Dios o en la separación autoimpuesta de Dios. En algún momento, el alma de la persona anima nuevamente un cuerpo, pero que está libre de imperfecciones terrenales y también es capaz de 34 hay vida después de la muerte. Devolviéndote a la plenitud de la persona que eras en la tierra, esta última idea es un principio central del zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y solo puede justificarse sobre la base de la aceptación de un reclamo específico de revelación divina. La imagen anterior es la que, en diferentes tonos y colores, fue pintada por los pueblos primordiales de la tierra como también la antigua India, China y Persia y, finalmente, el judaísmo y el cristianismo. Incluso los pueblos más antiguos creían en un cielo, un infierno y un dominio intermedio. Los hindúes védicos no sabían nada de reencarnación y enseñaron que después de la muerte entras en un estado permanente de alegría o tristeza. Los antiguos persas, egipcios, mesopotámicos, griegos, las tribus primordiales, los chinos, los japoneses y los judíos, todos creían en una vida futura en la que las acciones de esta vida afectaban el destino de la otra. En el cristianismo clásico encontramos una descripción altamente estructurada del más allá. Tenemos a los santos ahora unidos con Dios, cielo, aquellos que están siendo purificados en preparación para la unión divina, purgatorio, y los condenados que están separados de Dios, infierno.
También hay una resurrección del cuerpo al final de la historia. La dispensación cristiana. Un desarrollo radical en la dispensación cristiana fue la proclamación de que la muerte sacrificial de Jesús hizo posible que aquellos que eligieron a Dios fueran al cielo. Esta idea era radical en un sentido y, sin embargo, extrañamente continua con las intuiciones en algunas tradiciones religiosas de un Salvador sacrificial, hinduismo, judaísmo y zoroastrismo en particular. Aunque algunos cristianos han dicho que solo los cristianos profesos pueden ir al cielo, los escritores cristianos desde San Pablo y San Agustín habían dicho que el cielo está abierto a todos los que confían en Dios y hacen su voluntad. Véase también la enseñanza de Jesús en Mateo 25. Pablo dijo que Dios quiere la salvación de todos. Al mismo tiempo, la enseñanza cristiana dejaba claro que la realidad de la libertad humana hacía posible rechazar a Dios. Sostuvo que aquellos que lo hagan estarán eternamente separados de Él. Otro elemento de la dispensación cristiana de particular relevancia para nuestra investigación es la afirmación de que Jesús de Nazaret no solo fue crucificado sino que también resucitó de entre los muertos. La proclamación de su resurrección es fundamental para el cristianismo y, para los cristianos, sirve como una base duradera para la realidad de la vida después de la muerte. Por lo tanto, examinaremos el reclamo más de cerca en nuestro estudio. En el mundo antiguo, y en el cristianismo a través de los siglos, había una conciencia constante de la conexión entre los vivos y los muertos. El centro de la trama de la realidad humana tal como la entendieron fue un nuevo paradigma 35, la intercesión de los santos por los de la tierra, las tribulaciones de las almas en el purgatorio, las apariencias de estos santos y pobres almas a los de la tierra, viajes realizados por los vivos al otro mundo. El mundo de las almas difuntas era tan real como el mundo físico, el cielo y la tierra, los benditos muertos y los vivos, todo era una red interconectada, una red mucho más duradera y extensa que la red de la vida. Estamos rodeados por una gran nube de testigos, decía la epístola a los hebreos. Invasión de lo sobrenatural. Ahora, esta imagen de un continuo entre el aquí y ahora y el más allá fue hecha pedazos por la era moderna. Pero los esfuerzos extenuantes para eliminar todo sentido de lo trascendente, todos los lazos con el otro, no pudieron ser exitosos por mucho tiempo. Puedes engañar a todas las personas solo algunas veces. Los informes de invasiones sobrenaturales persistieron en la periferia de la conciencia moderna, algunos se revisan más adelante en este libro. Además, las filosofías fisicalistas y conductistas de la academia se desmoronaban porque no podían lidiar con nuestra experiencia muy real de conciencia y comprensión. Luego llegaron la década de 1970 y los sorprendentes informes de sujetos clínicamente muertos que informaron la vida al otro lado de la muerte. En la década de 1980, según una encuesta de Gallup, más de 8 millones solo en los Estados Unidos informaron ECM, uno de esos temas era un ateo de fama mundial del Reino Unido, hoy, según la investigadora Nancy Bush. El número de sujetos con ECM se estima en 22 millones. Había ECM positivas y ECM negativas, también llamadas ECM de socorro, sombras del cielo y del infierno. Para colmo, una encuesta de científicos estadounidenses realizada en 1998 mostró que el 40% creía en la inmortalidad personal. 6. No es sorprendente que una encuesta nacional publicada por el Foro Pew sobre religión y vida pública en junio de 2008 mostró que el 74% de los estadounidenses creía en la vida después de la muerte. El 74% creía en el cielo y el 59% en el infierno. Erlendur Haraldsson, un investigador veterano en esta área, señala que los datos de encuestas recientes indican una creencia generalizada en la vida después de la muerte en la mayoría de los países de Europa Occidental y América del Norte. Algunas personas no solo creen en la vida después de la muerte,
pero también informan encuentros con los muertos. 7-7. 36 Hay vida después de la muerte. Mofeta en la fiesta. Los escépticos, por supuesto, siempre los tendremos con nosotros. No importa cuán fuerte sea la evidencia de un reclamo, siempre hay alguien que aspira a ser el zorrillo en la fiesta. Cuando se trata de la vida después de la muerte, hay 5 tipos de escépticos, aunque el mismo escéptico puede profesar más de una variación de escepticismo. Los 5 tipos son: 1. Los fisicalistas que reducen todo a la materia sin importar cuán fuerte sea la evidencia de lo no físico. Neil Grossman los llama apropiadamente los fundamentalistas. 2. Los relativistas que sostienen esa creencia en una vida después de la muerte nacen de influencias externas que no tienen base en la realidad objetiva. Tales influencias incluyen factores psicológicos y sociológicos e ilusiones lingüísticas. 3. Naturalistas, ateos, deístas y panteístas, que niegan la posibilidad de cualquier revelación sobrenatural y, por lo tanto, rechazan cualquier reclamo de tal revelación sobre la vida después de la muerte. 4. Sobrenaturales que rechazan la posibilidad de aprender de una vida después de la muerte de fuentes naturales. 5. Los reencarnacionistas de la nueva era que no aceptan la identidad y existencia continuas de la persona humana como absoluta y última. Aunque hay buenas razones para ser escépticos sobre convencer a los escépticos, tenemos un conjunto de datos que deberían ser universalmente aceptables como punto de partida. La forma en que tratamos a este cuerpo definirá nuestra posición con respecto a una vida después de la muerte. Esto es lo que sabemos. Nuestra vida consciente actual requiere un cerebro funcional y el daño a este cerebro afecta el ejercicio de nuestros poderes mentales. Somos conscientes, pensamos en conceptos, utilizamos el lenguaje, una capacidad que requiere que el usuario se encuentre en una infinidad potencial de estados de comprensión, tenemos una identidad continua como un yo. Ninguno de estos fenómenos puede describirse en términos físicos o etiquetarse con propiedades físicas. Un pequeño porcentaje de humanos que murieron clínicamente, pero luego fueron resucitados, generalmente con la ayuda de tecnologías modernas, han informado lo que describen como experiencias posteriores a la vida que comparten ciertas características comunes. Curiosamente, 2 escépticos incondicionales, Sir Alfred Ayer, Howard Storm, fueron ellos mismos los sujetos de tales experiencias. Un nuevo paradigma 37. Numerosas sociedades han reportado historias de visitas de los muertos, por ejemplo, fantasmas y almas sufrientes, mientras que otras han visto una conexión continua con los fallecidos, que ahora están activos en la otra vida, los santos. Por ejemplo, no incluimos aquí experiencias inducidas, como supuestos recuerdos de vidas pasadas que aparecen después de la hipnosis o presunto contacto con los muertos reclamados por médiums y espiritistas. Solo aquellos fenómenos que emergen espontáneamente pueden considerarse libres de contaminación evidente. Ahora este conjunto de datos no es controvertido porque simplemente se refiere a lo que parece ser el caso. Es el movimiento de la descripción a la explicación lo que es controvertido y discutible. ¿Qué es responsable de cada uno de estos fenómenos? ¿Qué los explica? ¿Qué conclusiones conllevan sobre la naturaleza y el destino humanos? Los diferentes tipos de escépticos tienen diferentes giros en los mismos datos. Fisicalismo. El escéptico de la variedad de jardín es el reduccionista fisicalista que se niega a admitir la existencia de algo no físico. Cualquier tipo de realidad aparente no física se reduce a la materia, pura y simple. Nuestro sentido de ser conscientes es, en el mejor de los casos, una ilusión. La idea de un yo es un error gramatical. Los físicos más crudos son los científicos sin sentido que afirman con toda naturalidad que la neurona es la matriz definitiva de toda actividad mental.
Un poco más sofisticados son los filósofos que analizan nuestro uso de palabras como consciente, intención y yo para mostrar que todas las nociones de lo no físico pueden curarse mediante la terapia lingüística adecuada. Ciertamente, los fisicalistas pueden reclamar cierta plausibilidad prima facie señalando el deterioro mental que acompaña a la demencia o los trastornos cerebrales. Sin embargo, enfrentan una tarea cuesta arriba cuando se enfrentan a fenómenos como el lenguaje y la capacidad de pensar en conceptos. Y por más que lo intentan, se enfrentan a una batalla perdida en sus constantes intentos de persuadirnos de negar lo innegable. No solo soy consciente de ser consciente, sino que hay un yo que es así consciente. Relativismo. El fisicalista afirma que sabemos que somos físicos de principio a fin. El relativista dice que no podemos saber esto por la simple razón de que realmente no podemos saber nada, aunque sí sabemos que no podemos saberlo. El relatorista dice que todos los informes de experiencias cercanas a la muerte son simplemente representaciones del mundo interior de los sujetos. Sus relatos del más allá están formados culturalmente y no deben tomarse literalmente. 38 Hay vida después de la muerte. En cuanto a las narraciones del más allá en textos y tradiciones religiosas, son producto de culturas particulares y de nuestros propios deseos. El vínculo entre el deseo, y la creencia, realización, fue destacado por Sigmund Freud. Los relativistas sociológicos como Marx dijeron que el cielo era una creación de los ricos para mantener a los pobres felices con su suerte. La suposición fundamental de los relativistas es que no tenemos acceso a la forma en que están las cosas con respecto al más allá, pero esta suposición es simplemente una creencia sin evidencia. Si de hecho hay una vida después de la muerte y si la información sobre esta vida se puede transmitir a través de la experiencia directa o la revelación, entonces la suposición es simplemente errónea. Y eso es precisamente lo que deseamos descubrir en nuestra investigación. Al conectar los puntos que parecen trascender la cultura y la preferencia subjetiva, podemos rescatarnos de las arenas movedizas de los relativistas. De este modo, podemos determinar si existe o no una vida futura. En cuanto al papel del deseo, este es un cuchillo que corta en ambos sentidos. Digamos que no quieres creer que tus elecciones en esta vida podrían tener consecuencias en la próxima. En ese caso, la negación de una vida futura es un cumplimiento de deseos para ti. No hay duda de que nuestra experiencia del mundo actual colorea y forma nuestras imágenes del próximo. En su vida después de la muerte, una historia de la vida futura en las religiones de Occidente, Alan Segal muestra que cada sociedad refleja sus valores y estructuras en su representación de la vida futura. Sin embargo, no estamos completamente a merced de nuestros entornos sociológicos y psicológicos. Esto se debe a que existen tres fuentes de terceros para nuestra creencia en el más allá. El primero se relaciona con una intuición aparentemente innata que se encuentra en el corazón de la humanidad. El segundo se refiere a las afirmaciones de la revelación divina. El tercero involucra al próximo mundo que realmente interactúa con el mundo actual. Es posible descartar cada una de estas tres fuentes como derivadas de alguna manera del condicionamiento social, pero si toma cada uno por su cuenta, y si encuentra que uno o más de ellos están basados en hechos, entonces la otra vida ya no es solo una construcción social. Naturalismo. Al igual que los relativistas, los naturalistas que niegan cualquier revelación sobrenatural de la vida después de la muerte, descartan su afirmación previa de que no hay posibilidad de revelación sobrenatural, pero esta afirmación previa necesita ser probada. Si puede haber tal revelación o no depende de si existe o no un reino tan sobrenatural y de si podemos descubrirlo. En resumen, la pregunta no es simplemente si hay un Dios, sino si ese Dios le ha revelado algo a la humanidad. Aunque no todas las religiones reclaman revelación divina directa, muchos afirman que hay mucho que podemos saber sobre el reino sobrenatural y, en particular,
sobre nuestro destino más allá de la muerte. Como mínimo, deberíamos considerar lo que se afirma en las religiones primordiales en lugar de descartar dogmáticamente la posibilidad misma de la revelación sobrenatural. Un nuevo paradigma 39. Sobrenaturalismo. Paradójicamente, algunos sobrenaturalistas presentan un problema igual y opuesto. Se aferran a un reclamo particular de revelación divina sobre el más allá. Esto los lleva a negar la posibilidad de saber algo sobre el más allá de cualquier otra fuente. Por lo tanto, las ideas proporcionadas por nuestra propia experiencia directa y por los encuentros de sujetos creíbles se eliminan ipso facto de la mesa. Pero no existe un requisito lógico o teológico de que una revelación divina definitiva sobre la vida posterior descarte la posibilidad de cualquier otra revelación o experiencia al respecto. A diferencia de los fisicalistas, relativistas y naturalistas, los sobrenaturales deberían estar abiertos a toda la evidencia disponible. Todo esto lleva a la pregunta de qué constituye evidencia. Y aquí tenemos que dirigirnos a los reencarnacionistas de la nueva era. Aunque profesan una actitud abierta y tolerante, los reencarnacionistas niegan dogmáticamente la posibilidad de que la persona humana pueda continuar como la misma persona después de la muerte física. En su opinión, en el momento de la muerte, lo que eras en esta vida se transforma en otra persona, un proceso que continúa en vidas sucesivas hasta que te disuelves en el espíritu universal. Pero ¿cómo saben esto? Al final del día, la evidencia se reduce a unos pocos casos de personas que parecen tener recuerdos sorprendentes de una o más vidas pasadas. Entonces, nuestra experiencia inmediata de identidad individual y personalidad y la gran cantidad de evidencia a favor de nuestra existencia continua como nosotros mismos después de la muerte se descarta a favor de algunos supuestos recuerdos. El marco, por supuesto, plantea una caja de preguntas de Pandora. ¿Cómo comenzó el mecanismo de reencarnación y cómo continúa, con la adición de grandes cantidades de nuevos cuerpos? Sí. Como sabemos, había muy pocos humanos alrededor de unos pocos miles de años atrás. ¿Quién o qué monitorea y administra el ajuste entre el alma que muere y el alma que renace? ¿Cómo encaja la idea de que las almas viejas se inserten en un cuerpo nuevo con la idea actual del flujo de información en la genética moderna? Uno de los reencarnacionistas más prominentes ha dicho que la ortodoxia en biología debe ser desafiada. ¿Hay otras explicaciones para los recuerdos de vidas pasadas? ¿Se han propuesto otras explicaciones plausibles, interacciones telepáticas con almas desencarnadas, etc.? ¿Cómo puede un alma disolverse en una mente universal? 40. ¿Hay vida después de la muerte? Algunos de los reencarnacionistas se defienden al ubicarse en las tradiciones del hinduismo y el budismo. Pero el hinduismo védico no sabía nada de la reencarnación, y presentaba la visión tradicional del más allá defendido aquí. El budismo es una ruptura posterior del hinduismo y su versión del renacimiento es dramáticamente diferente de la visión hindú moderna de la reencarnación. Tenga en cuenta que esta evaluación de la reencarnación no pretende ser un ataque. Incluso aquellos que consideran la reencarnación como una creencia religiosa no la consideran una creencia atractiva. Es considerado por ellos como la manifestación de un estado caído. Además, nadie desea verse ni a ellos ni a sus seres queridos en innumerables renacimientos, ya que están separados para siempre de sus seres queridos. Si resulta que las personas humanas conservan su identidad en una vida futura, nadie debería ser más feliz que el reencarnacionista religioso. De hecho, el hinduismo como se practicaba en los tiempos védicos no incluía la creencia en la reencarnación. El punto de datos a un paradigma. Hemos dicho que las diversas opiniones escépticas ofrecen diferentes perspectivas sobre los mismos datos. Entonces, la pregunta que tenemos ante nosotros es si podemos hacer algún progreso o si simplemente tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo.
Nuestro objetivo en este libro es mostrar que los datos apoyan un paradigma particular, uno que afirma la existencia continua de cada persona humana después de la muerte física. Al exponer esto, inevitablemente tendremos que abordar las alternativas escépticas y mostrar dónde y por qué fallan. Una síntesis. Nuestro caso no se basa en uno o dos fragmentos de hechos, sino en un panorama completo de verdades, hechos e inferencias razonables. Comenzamos con los dramáticos informes posteriores a la vida de muchos de los que murieron físicamente y luego fueron resucitados. En segundo lugar, consideramos el testimonio universal de una vida más allá de la muerte que es patrimonio común de la humanidad. Tercero, revisamos las visiones supuestas de la vida futura y los encuentros con los muertos que están vivos en Dios. Finalmente, vinculamos estos encuentros y eventos con verdades que son evidentes por sí mismas. Por ejemplo, no podemos negar que somos conscientes, o de lo contrario tendríamos que decir que somos conscientes de que no somos conscientes. No podemos decir que no hay un Bo, es decir que yo sé que no hay un Bo. Además, la piedra de toque de una filosofía sólida es si se puede vivir o no. Es posible vivir nuestra vida diaria asumiendo que nuestros pensamientos son puramente las acciones de las neuronas o que allí no tomamos decisiones deliberadas de las que somos responsables. Por lo tanto, nuestra experiencia de la dimensión transfísica de la persona humana en la vida cotidiana es consistente con la idea de que esta dimensión puede sobrevivir a la muerte. Un nuevo paradigma 41. Carga de la prueba. Ciertamente daremos una audiencia a los escépticos, pero lo hacemos con la estipulación de que la carga de la prueba recae sobre ellos. Si alguien te dice que el mundo que te rodea es una ilusión, y hay filósofos que lo han dicho, entonces es responsabilidad de ellos demostrar su ridículo punto. Ahora, el mundo más allá no es evidente para los sentidos de la misma manera que el mundo que nos rodea. No obstante, se nos ha proporcionado el tipo de evidencia en apoyo de su existencia que es apropiada para su tipo de realidad. Por lo tanto, la raza humana ha encontrado motivos convincentes para creer que existe un mundo así. Si los escépticos desean negar esta creencia sin considerar la evidencia a su favor, entonces depende de ellos demostrar que su negación está bien fundada. El escéptico podría replicar que el argumento de la mayoría no funciona. Después de todo, la mayoría de la raza humana alguna vez creyó que la Tierra era plana y que el Sol se movía alrededor de la Tierra, pero estaban equivocados. Aquí, tenemos que distinguir entre las creencias que se basan en el estudio cuantitativo, que es de lo que se trata la ciencia, y las creencias que se derivan de fuentes que, por su propia naturaleza, están fuera de lo físico. La ciencia puede pronunciarse con autoridad sobre cualquier realidad que pueda medirse cuantitativamente. Por lo tanto, nuestras creencias sobre planetas y estrellas, bacterias y células cerebrales deben basarse en los resultados de investigaciones y experimentos científicos. Pero la ciencia no puede decirnos nada sobre lo no cuantificable y lo no físico. Aquí confiamos en el testimonio de testigos creíbles, experiencia inmediata y verdades evidentes. Y cuando se trata de creencias sobre la vida después de la muerte, el siglo XX y D. C no tiene ninguna ventaja especial sobre el siglo XX y A. C. Dios de las brechas. A menudo, los fisicalistas rechazan la creencia en realidades no físicas al descartarlas como dioses de las brechas que se volverán insostenibles con el avance de la ciencia. Pero el término mismo brechas supone que todo es físico y debe ser estudiado por la ciencia, y esto plantea la pregunta de si todo es físico. Ciertamente, cualquier brecha en el orden físico debe ser, y solo puede ser, estudiada por la ciencia. Sin embargo, hay ciertos dominios que claramente van más allá de lo físico. En tales casos, no estamos tratando con una cuestión de brechas, sino de diferentes órdenes de ser. Para abordar el desafío, necesitamos adoptar metodologías apropiadas para cada orden.
La metáfora de las brechas es simplemente errónea en este contexto. Entonces, el desafío que enfrentan los escépticos es simplemente esto: están fuera de contacto con la realidad tal como la experimenta la mayoría de la humanidad. Por supuesto que pueden afirmar que 42 hay vida después de la muerte. La mayor parte de la humanidad es simplemente engañada o ignorante. Pero aquí no estamos hablando de una teoría científica que requiera metodologías rigurosas y tecnologías de validación sofisticadas. Estamos hablando de un estado diferente del ser. Si existe solo puede conocerse por experiencia y encuentro. Entonces, nuestra propia experiencia y los testimonios de aquellos que han encontrado esta forma de ser es lo que es relevante. El conocimiento de las leyes del mundo físico no es de ayuda cuando se trata de un mundo más allá de lo físico, y una negativa a permanecer fiel a la experiencia cegará incluso a los más inteligentes a una realidad que solo puede conocerse a través de la experiencia. Anecdótico de nuevo. Otro gambito favorito del escéptico es descartar todos los datos posteriores a la vida como anecdóticos y, por lo tanto, sin valor desde un punto de vista científico. Admitimos, por supuesto, que los datos disponibles no son científicos en el sentido de que provienen de experimentos controlados que pueden ser replicados por cualquier persona, en cualquier lugar. A este respecto, es anecdótico. Pero hay anecdótica y hay anecdótica. ¿Existe el mundo? Ningún experimento controlado puede probar que el mundo no es una ilusión porque todos tienen que asumir la existencia del mundo. Por lo tanto, también hay muchas cosas que no son cuantificables o medibles que damos por sentado sobre la base de los juicios que utilizan evidencia anecdótica, por ejemplo, la confianza de un amigo. Cuando se trata de asuntos que no se pueden cuantificar, confiamos en la credibilidad de nuestro marco de referencia y la plausibilidad y coherencia de la evidencia disponible. Como se señaló anteriormente, en tales casos, no tenemos que elegir entre lo anecdótico y lo científico, sino entre lo racional y lo irracional. En el más allá, la base sólida que lo respalda es la sinergia de la experiencia cotidiana, la afirmación universal y la narrativa de otro mundo. Ninguna prueba científica para el metacientífico. Por la naturaleza del caso, no podemos tener una prueba científica de algo que sea metacientífico. Sin embargo, la explicación más racionalmente plausible para una amplia gama de fenómenos es una vida después de la muerte. Tenemos suficiente evidencia de la experiencia y el encuentro para decir que sí, ni demasiado, no es coercitivo, ni muy poco, no es especulativo. A este respecto, la afirmación de otro mundo es tan racional como la afirmación del mundo actual, que no se puede demostrar que exista a satisfacción de los filósofos. En ambos casos, la afirmación racional del mundo en cuestión es una señal de cordura. Un nuevo paradigma 43. Una campaña de petición contra el infierno. Algunos escépticos consideran que las nociones del más allá son objetables debido a las creencias que encarnan, dado que a veces incluyen las ideas del cielo, el infierno y el purgatorio. Para aquellos que rechazan una doctrina del infierno o el purgatorio, cualquier narrativa que los involucre es, ipso facto, inaceptable. En respuesta, podemos decir que estas nociones se hacen eco de alguna manera o están presentes en todas las religiones primordiales del mundo. Y si el infierno es políticamente correcto o no en la actualidad, ha aparecido no solo en las religiones del mundo, sino en muchas ECM contemporáneas. En cualquier caso, lo que buscamos en este libro es una investigación sobre lo que podemos saber sobre el más allá. No estamos lanzando un programa o una campaña de petición para cambiar la estructura del más allá para satisfacer nuestras sensibilidades. Estructura del libro. El enfoque de este libro es comenzar en medios res, es decir, comenzar la narrativa en el medio de la acción, como era común en los grandes poemas épicos de la historia, de Iliad, de Mahabharata, Kalevala.
Esto significa comenzar con un bombardeo de hechos concretos extraterrestres que se han introducido en la vida de la humanidad. En medias res. Los hechos concretos incluyen viajes de los casi muertos a otro reino, las crónicas posteriores a la vida de las religiones primordiales de la humanidad, visiones del próximo mundo presenciadas por niños, encuentros con quienes han fallecido hace mucho tiempo, la actividad intercesora de los ciudadanos celestiales en los asuntos de este mundo. Estos fenómenos no fueron esperados ni buscados, simplemente ocurrieron, literalmente fueron arrojados a nuestras caras, por lo menos, exigen una explicación. 44 Hay vida después de la muerte. Críticas en dos extremos del espectro. Como es de esperar, hay quienes descartan estas cuentas como producto de alucinaciones, mitos, fraudes o trastornos del cerebro. En el otro extremo del espectro, tenemos críticos religiosos que los explican como engaños demoníacos. Estas experiencias, dicen las últimas, son reales, pero son productos de Satanás disfrazado de ángel de luz. En ambos extremos del espectro, los críticos abordan los fenómenos con sus propias preconcepciones y precondiciones. No consideran el cuerpo de datos en sus propios términos. En el caso de los escépticos, existe una fe supersticiosa en la materia como la única realidad, sin importar la evidencia de lo contrario. Los críticos religiosos, por otro lado, tienen una fe ciega en la creencia de que todos los fenómenos transfísicos son necesariamente diabólicos. Esta creencia no tiene base en la escritura cristiana, que aconseja a los creyentes que prueben los espíritus para ver si son buenos, lo que significa que algunos son buenos y otros no. Además, el mundo de los evangelios da por sentado una interacción entre las almas difuntas y el mundo actual. En una de las narraciones de la resurrección, Jesús les dice a sus discípulos, miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tócame y mira, porque un fantasma no tiene carne ni huesos como puedes ver que tengo. Lucas 24 y 39. Da por sentado que las almas de los muertos no solo existen, sino que son capaces de manifestarse a los vivos. Los primeros seguidores de Jesús, desde el primer siglo, tomaron como una verdad fundamental que aquellos que mueren en Cristo no solo continúan existiendo, sino que, en algunos casos, intervienen en los asuntos del mundo actual. Esta es la verdad negada hoy por los críticos religiosos. Poner a tierra el otro lado en la experiencia cotidiana. Después de considerar los hechos concretos que nos han llegado del otro lado, recurrimos a nuestra propia experiencia cotidiana. Aquí encontramos hechos que dan testimonio de nuestra realidad transfísica. Estos datos son importantes porque fundamentan fenómenos relacionados con la vida después de la vida en el aquí y ahora. Digamos que mi experiencia de vigilia me revela que yo soy una unión de un cuerpo físico y un alma transfísica y mi alma realiza acciones que no dependen de la materia. Esto me dice que la desintegración de mi cuerpo no necesariamente resultará en la desaparición de mi alma. Sabiendo esto, puedo evaluar mejor las afirmaciones de quienes dicen haber encontrado personas o estados relacionados con la vida después de la vida. Un nuevo paradigma 45. Comenzamos, entonces, en el medio de la acción y terminamos con un estudio de los elementos de nuestra experiencia que se relacionan con la acción. Este programa se refleja en la secuencia de los capítulos, vea el texto y el siguiente diagrama. El punto de partida más apropiado es lo que podríamos llamar la pistola humeante, las experiencias cercanas a la muerte que han abierto un agujero en el mito reinante del fisicalismo. Los escépticos que niegan la veracidad de las ECM a la moda se han retirado a un modo de mal humor y no pueden ser tomados en serio. Las ECM surgieron repentina e inesperadamente y en gran cantidad en la escena moderna. En una ECM, un individuo en una situación de vida o muerte afirma dejar este mundo y entrar en otro reino. Como tal, una ECM puede ser visto como un
Vida futura, visión de la vida futura en lugar de un vivido, la experiencia de la vida después. La pregunta de seguimiento obvia es si podemos saber algo sobre los concursos de la vida real posterior. Dos fuentes potenciales son la experiencia colectiva de la humanidad y el dominio de la revelación divina. Por lo tanto, en el próximo capítulo nos referiremos al testimonio posterior a la vida de las religiones primordiales. Es aquí donde encontramos un relato universal notablemente unificado de un estado de estar más allá de la muerte. En realidad, se trata de dos estados potenciales, unión o separación de lo divino. Hace este modelo de los el más allá ecos descubrimiento en la historia humana posterior. El cuarto capítulo revisa estudios de casos de comunicaciones reportadas entre nuestro mundo actual y el mundo por venir. Estos ALV, visitas después de la vida, van desde visiones de diferentes estados posteriores a la vida que van más allá de las ECM hasta interacciones con individuos que han dejado este mundo para el próximo, en algunos casos hace siglos. Pero estas experiencias del más allá no son simplemente parte del registro histórico. En el quinto capítulo, exploramos encuentros contemporáneos después de la vida que corroboran tanto los modelos primordiales como los estudios de casos históricos. Algunos de los encuentros clave considerados aquí involucran escépticos que no creían en una vida después de la muerte. Demasiado para la acción. Nuestra siguiente tarea es dar un paso atrás y reflexionar sobre cómo este cuerpo dramático de testimonio, revelación y observación se relaciona con la experiencia cotidiana. Por lo tanto, el sexto capítulo estudia los datos tangibles neurocientíficos y de otro tipo en relación con la dimensión transfísica de la persona humana. Esto nos lleva a la pregunta de si la dimensión transfísica puede sobrevivir a la separación de lo físico. Si hay supervivencia, ¿qué forma toma? ¿Inmortalidad, reencarnación o resurrección? Este es el tema del séptimo y último capítulo. 46. ¿Hay vida después de la muerte? La suposición a lo largo de nuestra investigación es que el progreso solo es posible con una perspectiva global e histórica. Pero esta perspectiva debe basarse en los datos brutos del encuentro y la experiencia inmediatos. Comenzamos entonces en medias res. Encuentro, experiencia, paradigma. Experiencias cercanas a la muerte. Paradigma primordial de la vida futura. Vida histórica posterior, visitas. Después de la vida contemporánea, encuentros. Título del capítulo aquí por favor 47. Parte 1. La evidencia del encuentro, visiones y testigos. Esta página se dejó en blanco intencionalmente. La pistola humeante 49. Capítulo 2. La pistola humeante. C afirma que un reino que yace más allá de la muerte se ha hecho casi desde los albores de la historia humana. Por extraño que parezca, estas afirmaciones han nacido de nuevo en la actualidad, esta vez aparentemente a medida para el nuevo escenario más escéptico del mundo moderno. Millones de personas que murieron físicamente y luego fueron resucitadas han informado sobre la realidad de un mundo más allá de la muerte, un mundo que espera a todos los que mueren. Estos informes de experiencias cercanas a la muerte han sido tomados en serio por todos menos los escépticos profesionales. Esto no quiere decir que las reclamaciones hayan sido o deban aceptarse al pie de la letra. Los escépticos, por otro lado, han desestimado las afirmaciones como a priori imposibles o se han aferrado a cualquier cosa para explicarlas. Pero a pesar de 3 décadas de ataques de los escépticos, el fenómeno NDE continúa cobrando impulso. Una historia de 2007 en la revista Time informó que estos son los mejores momentos en el campo de las ECM, con un ritmo de investigación y nuevas perspectivas emergentes. Uno más importante aún, lo peor que se puede decir sobre las ECM es que tienen una probabilidad del 50-50 de ser simplemente un producto de la bioquímica cerebral. Pero las características de ciertas ECM, conocimiento de lo que está ocurriendo en un lugar distante,
hacen que sea improbable que al menos estas ECM sean simplemente actividades del cerebro moribundo. Definición de muerte y casi muerte. El término casi muerte es exacto porque la muerte misma es un proceso. El proceso de morir ocurre en diferentes niveles de organización desde el organismo hasta 49. 50 Hay vida después de la muerte. Los niveles de órganos, celulares y subcelulares, escribe la doctora Linda Emmanuel, y cada conjunto de sistemas puede disminuir en una trayectoria algo independiente. 2. El Dr. Michael Sabom aplica este modelo a la idea de ECM, no hay un momento definible de muerte, sino solo un proceso de muerte que comienza con la vida y finalmente termina en la muerte. El viaje a través de una experiencia cercana a la muerte puede entenderse mejor como una contraparte experimental de este proceso de muerte física. Y si este viaje termina en la vida o en la muerte está determinado no solo por los factores físicos en juego sino por los eventos que no han sido vistos por todos excepto por el paciente inconsciente y moribundo. 3. El Dr. Sam Parnia, quien encabeza un importante estudio internacional sobre ECM, comenta, contrariamente a la percepción popular, la muerte no es un momento específico. Es un proceso que comienza cuando el corazón deja de latir, los pulmones dejan de funcionar y el cerebro deja de funcionar, una condición médica denominada paro cardíaco, que desde un punto de vista biológico es sinónimo de muerte clínica. Como se señala en una historia que lo acompaña, la ciencia ha luchado durante mucho tiempo para definir la muerte y determinar cuándo ocurre el momento preciso de la muerte. Ahora, sin embargo, la mayoría de los médicos consideran que la muerte es más un proceso que un evento. Se cree que una persona murió cuando deja de respirar, su corazón deja de latir y su actividad cerebral cesa. 4. A los efectos del presente estudio, casi a la muerte se refiere a cualquier estado en el que un sujeto está clínicamente muerto. Esto, a su vez, significa que hay un cese de las funciones vitales del cuerpo, como la respiración, los latidos del corazón y, en algunos casos, la actividad cerebral. Características de las experiencias cercanas a la muerte. Las características de la experiencia cercana a la muerte, con variaciones ocasionales sobre los mismos temas generales, han sido documentadas a fondo tanto por quienes las experimentaron como por los médicos y otras personas que los atendieron. En el libro que lanzó El campo de los estudios cercanos a la muerte, el Dr. Raymond Moody enumeró algunas de las características centrales de las experiencias cercanas a la muerte, al tiempo que advirtió que no hay dos ECM iguales. Inefabilidad. Audiencia auditiva hablando de la muerte del sujeto. Sentimientos de paz y tranquilidad. Un ruido extraño durante la ocurrencia. El oscuro túnel. Una experiencia fuera del cuerpo. La pistola humeante 51. Conocer personas fallecidas. El ser de la luz. La revisión de la vida. El borde o límite. Regresando. Nuevas visiones de la muerte. 5. En su prólogo a este libro, el Dr. Moody se ha expandido aún más en estos temas. El cardiólogo holandés Pim van Lommel, quien realizó un estudio de 13 años sobre sujetos con ECM, enumeró ciertos atributos centrales que surgieron de su estudio: experiencia fuera del cuerpo, OV, revisión de la vida holográfica, encuentro con familiares o amigos fallecidos, regreso al cuerpo, desaparición del miedo a la muerte. El Dr. Van Lommel escribe, algunas personas que han sobrevivido a una crisis que pone en peligro la vida reportan una experiencia de conciencia extraordinaria. Una experiencia cercana a la muerte, ECM, se puede definir como la memoria informada de un rango de impresiones durante un estado especial de conciencia, que incluye una serie de elementos especiales, como sentimientos agradables, ver un túnel, un familiar ligero o fallecido, o experiencing una revisión de la vida, o un fuera de
cuerpo experiencia con la percepción de la propia reanimación cardiopulmonar de una RCP. El Dr. Van Lommel se expande aún más sobre los tipos de eventos que dan lugar a ECM. Se describen muchas circunstancias durante las cuales se informan estados de conciencia especiales y mejorados relacionados. Tales estados incluyen paro cardíaco, muerte clínica, shock después de la pérdida de sangre, coma debido a una lesión traumática cerebral o intracerebral, hemorragia, casi ahogamiento, la mayoría niños, o asfixia como, sino también en las enfermedades graves no inmediatamente en peligro la vida, durante el aislamiento, la depresión o la meditación, o sin ninguna razón obvia. Por lo tanto, se puede experimentar una ECM en una variedad de circunstancias, desde lesiones cerebrales severas como en un paro cardíaco hasta un continuo cuando el cerebro parece funcionar normalmente. Lo que distingue a una ECM es que es una experiencia transformadora que causa una mayor sensibilidad intuitiva, cambios profundos en la actitud ante la vida y la pérdida del miedo a la muerte. 6.6. 52. Hay vida después de la muerte. Estudio de caso de ECM.